Hola mis queridos amigos, espero que se encuentren muy bien. Antes de comenzar con el capítulo del día de hoy, necesito abrir mi corazón un poco con ustedes. No había grabado en estos días ya que he estado pasando realmente momentos muy difíciles. He estado enfrentando momentos económicos y en mi salud muy duros, muy difíciles. Y quiero agradecer porque una sola persona de este canal, el señor Paul Góngora, un seguidor fiel, decidió apoyarme. Y quiero honrar la vida de Paul en este mensaje antes de que comencemos y decir gracias. Tu gesto, tu aporte, no solo fue una ayuda, fue un abrazo de parte de Dios. Muchas gracias a ti y a tu esposa. Y a los demás que me están escuchando. Si los mensajes que usualmente se suben en este canal han tocado sus vidas de alguna manera y sienten en su corazón sumar un granito de arena, lo recibiré con mucha gratitud. No es una obligación, lo aclaro. Es tan solo una invitación hecha con amor y esperanza. Muchas gracias por estar aquí. Ahora sí, vamos al mensaje. Capítulo 10. La lucha por descansar. No sé si te has dado cuenta de esto, así que quiero dejarlo muy claro. Estamos en guerra. En nuestro mundo moderno, muchos de nosotros tenemos acceso a médicos, hospitales y diversos medicamentos y tratamientos. ¿Y cómo podemos simplemente recurrir a Google para buscar información acerca de nuestros síntomas y descubrir las posibles causas, opciones de tratamiento y contraindicaciones de diferentes medicamentos? Es fácil olvidar que existe un mundo invisible. Es fácil olvidar que hay un enemigo real y que fuerzas espirituales podrían estar involucradas cuando sufrimos ataques en nuestro cuerpo. Hay un enemigo que quiere destruirnos, un enemigo que desea oprimirnos con enfermedades y evitar que cosechemos la salud y la vida divina, la cual nos pertenece como creyentes. No estoy diciendo que todas las enfermedades sean causadas por espíritus, pero no olvidemos que los espíritus existen. El Evangelio de Lucas relata cómo nuestro Señor Jesús sanó a una mujer que había estado oprimida por un espíritu de enfermedad. Vea Lucas capítulo 13 del verso 10 al 17. Durante 18 años estuvo encorvada y no podía enderezarse. El mismo Señor Jesús dijo que era porque Satanás le había atado. Gracias a Dios por los médicos y enfermeras que han dedicado su vida al cuidado de los enfermos, la prevención de enfermedades y el alivio del sufrimiento. Son una gran bendición y creo firmemente que Dios puede obrar a través de ellos. Pero hay un límite a lo que los médicos pueden hacer cuando hay fuerzas espirituales involucradas y no podemos usar medios naturales para combatir fuerzas sobrenaturales. El apóstol Pablo escribió: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ve a Efesios capítulo 6, verso 12. Así que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra guerra es una guerra espiritual. La guerra espiritual. Para la mayoría de la gente, la guerra espiritual evoca la imagen de enfrentarse ferozmente con el diablo. Pero hace algunos años, cuando escribí un libro llamado La Guerra Espiritual, ¿sabes qué imagen elegí para la portada? La foto de un hombre recostado en la playa, con los brazos descansando detrás de la cabeza. Es importante notar que todo el pasaje sobre la guerra espiritual en Efesios 6 nos dice una y otra vez que debemos de estar firmes, y solo menciona luchar una vez, al decirnos que no tenemos lucha contra carne y sangre. Vea Efesios capítulo 6 del verso 11 al 14. Nuestra lucha es la lucha por permanecer en descanso y creer que la obra ya está terminada. La única labor es entrar en el descanso que nuestro Señor Jesús compró para nosotros en la cruz. Nuestra parte es quedarnos quietos y ver la salvación del Señor. Debemos mantenernos en la victoria que Cristo ya nos ha dado, en lugar de intentar derrotar a un enemigo que ya fue vencido en la cruz. ¿Cómo se ve la guerra espiritual?
No voy a entrar a fondo en la enseñanza sobre guerra espiritual aquí, pero para mostrarte cómo es realmente involucrarse en esta batalla, permíteme compartir contigo el valioso testimonio de Ana. Ana era parte del equipo ministerial de Singapur que viajó a los Estados Unidos para mi Grace Revolution Tour. Mientras estaba en Dallas, Texas, vivió una experiencia aterradora. Esto fue lo que relató. Empecé a sentir entumecimiento en las piernas que rápidamente se extendió al diafragma. Incapaz de moverme. Me llevaron de urgencias a emergencias donde me sometieron a una cirugía de 5 horas por comprensión de la médula espinal causada por múltiples lesiones y tumores a lo largo de toda la columna vertebral. Más tarde me dijeron que tenía cáncer en etapa 4, que se había propagado desde la zona torácica hasta el cuello y los huesos. Y me dieron una expectativa de vida de 2 o 3 años. ¿Puedes imaginar lo aterrador que debió de ser para Ana? Ella compartió con uno de mis pastores que, antes del día en que fue llevada de urgencia al hospital, no tenía ni idea de que el cáncer se estaba propagando silenciosa e insidiosamente por toda su columna. Sin previo aviso, se encontró postrada en cama después de la cirugía, enfrentando la batalla contra un cáncer terminal. Estuvo hospitalizada durante más de un mes. Durante ese tiempo, y mucho después de recibir el alta, Ana se fortalecía diariamente con la palabra de Dios, resguardando su corazón contra todo miedo y rehusando permitir que el enemigo sacudiera su fe en la obra consumada de Cristo. Así es como describió su batalla. Nuestra lucha es la lucha por permanecer en descanso. Todo lo que yo, una ovejita asustada, podía hacer era mantenerme muy cerca del gran pastor. Durante los 33 días en hospitalización en Dallas y luego en Singapur, Jesús se convirtió en mi casa segura e impenetrable, protegiéndome de nuevos ataques del diablo. Pedí que limitaran las visitas, escogiendo pasar ese tiempo con aquel cuya misma presencia y palabras eran ahora mi vida y sanidad. Por supuesto, no podía mantener alojados a los médicos y enfermeras, y a veces al escuchar cómo hablaban de cáncer, sentía que la vida y la paz dentro de mí se escurrían. Sentía que había tocado la muerte. Pero permanecía en mi casa segura, Jesús, y como creo que la palabra de Dios es vida y salud para todo mi cuerpo, me alimentaba de ella durante mis horas despierta, muchas veces quedándome dormida con los sermones del pastor Prince sonando en mi iPad. Cada vez que tomaba su medicación contra el cáncer, participaba de la Santa Cena al mismo tiempo. Hacía lo mismo después de cada sesión de radioterapia. Y cree que esa fue la razón por la cual no experimentó ningún efecto secundario durante sus 15 ciclos de tratamiento, excepto por la caída del cabello que duró solo unos meses. Su cuerpo, especialmente la sangre, el hígado y los riñones, no ha mostrado ningún efecto colateral del tratamiento, incluso hasta el día de hoy, mientras continúa en la palabra y en la Santa Cena. El cáncer era real, y los tumores también. Pero Ana sabía que la verdadera batalla era espiritual. Claro, tenía miedo. ¿Cómo no tenerlo? Pero era una hija de Dios, y no iba a dejar que el enemigo le intimidara. No iba a quedarse pasiva ante los ataques. Iba a luchar, armada con la espada del Espíritu. Efesios 6, verso 17. Sabiendo que su Dios la respaldaba completamente. Sé más consciente de tu Dios que de tu enemigo. ¿No te recuerda Ana a David, el joven pastor que venció el campeón del ejército filisteo? David no huyó cuando apareció Goliat. Se indignó y preguntó: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Primera de Samuel, capítulo 17, verso 26. Los demás soldados temían por el tamaño de su enemigo. David solo era consciente del tamaño de su Dios. Mira lo que dijo cuando se enfrentó al gigante. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 45. Amado, si el enemigo está tratando de atacarte con síntomas, oro para que captes el espíritu de David. No tengas miedo, mantente firme. El enemigo ya fue derrotado. Sus armas pueden parecer poderosas para el mundo,
pero no son rival para tu Dios. Esta batalla no es tuya. Puede que el enemigo venga con espada y con lanza, pero tú vienes en el nombre del Señor de los ejércitos y ese Goliat no es rival para tu Dios. No te quedes pasivo ante los ataques del enemigo. Contraataca con la espada del Espíritu. Dios te hará más fuerte y saludable. Los amigos que estuvieron con ella en este proceso compartieron cómo vieron su sanidad desarrollarse lenta pero seguramente. La primera vez que la visitaron en el hospital, ni siquiera podía sentarse. La siguiente vez que fueron ya podía empujarse, usando los barandales de la cama del hospital. Cuando la visitaron por primera vez en su casa, tras haber sido dada de alta, no podía caminar hasta la puerta. Un familiar tuvo que abrirles. Tiempo después, cuando la visitaron de nuevo, ya podía llegar hasta la puerta principal con la ayuda de un andador. Pronto lo cambió por un bastón. Hoy, Ana camina libremente y sin ninguna ayuda. Le tomó 2 años, pero ahora ha vuelto a trabajar en mi oficina del ministerio. Y cada vez que tiene la oportunidad de orar por compañeros enfermos la aprovecha. En verdad, el Señor la ha fortalecido y ha prolongado sus días. En cuanto al cáncer, su marcador tumoral todavía estaba por encima de 150 después de terminar la radioterapia. Pero desde entonces ha caído muy por debajo del nivel aceptable, 35.0. El Señor usó la tecnología médica en su proceso de sanidad. Pero al continuar diariamente en la palabra y participando de la Santa Cena, Él la ha protegido de los efectos secundarios, negativos de la radiación y los medicamentos que muchos otros sí han experimentado. ¡Aleluya! Toda la gloria sea para Jesús. Es vital que los creyentes comprendan que tener fe en el poder sanador del Señor no significa que no debas buscar consejo médico o dejar tu tratamiento. La fe y la medicina no tienen por qué ser mutuamente excluyentes. De hecho, creo que Dios usa a los médicos y he enseñado a mi iglesia a orar para que el Señor unja las manos de los cirujanos si deben operarse y que les dé sabiduría a los médicos para diagnosticar correctamente y decidir el mejor tratamiento. La fe no se trata de tirar los medicamentos, suspender los tratamientos recetados o evitar cirugías. Alabado sea el Señor por los avances en la ciencia médica. Han hecho mucho para mejorar la calidad de vida y ayudar a que las personas vivan más tiempo. Los médicos y profesionales de la salud están librando las mismas batallas contra la enfermedad que nosotros, y les tengo solo respeto y honra. La fe y la medicina no tienen que ser mutuamente excluyentes. En el caso de Ana, sus médicos hicieron lo correcto al informarle sobre los posibles efectos secundarios del tratamiento. Pero, aunque siguió adelante con ellos, su confianza para una sanidad total estaba completamente en su Salvador y Pastor de su alma, nuestro Señor Jesucristo. Puso toda su fe en el Señor y en la Santa Cena, creyendo que no tendría efectos secundarios negativos. Y alabado sea Dios, los efectos fueron mínimos. Si estás luchando con este conflicto entre fe y medicina, oro para que el testimonio viviente de Ana sea una gran fuente de ánimo para ti y te ayude a experimentar su paz sobrenatural. La fe funciona en asociación con la paciencia. Quiero que también veas que la sanidad de Ana ocurrió con el tiempo. A veces, cuando la manifestación de nuestra sanidad tarda más de lo que esperamos, el enemigo puede empezar a jugar con nuestra mente. Tal vez has estado participando de la Santa Cena durante un tiempo y aún no ves los resultados que deseas. Y comienzas a pensar que tal vez la cena es solo una práctica supersticiosa, un ritual vacío que no sirve para nada. Puedo decirte que hay una guerra espiritual que busca hacerte renunciar al canal que Dios ha dispuesto para traer vida y salud sobrenatural a tu cuerpo. Como mencioné antes, los milagros de sanidad instantánea pueden suceder. Pero nuestro Señor Jesús también nos dice qué esperar cuando confiamos en Él para una manifestación que no llega al instante. Mira lo que dice sobre cómo la semilla de la palabra de Dios da fruto cuando cae en buena tierra. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto, uno a 30, otro a 60 y otro a 100. Marcos capítulo 4, verso 20. El Evangelio de Lucas declara:
Pero la semilla que cayó en buena tierra son los que, con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Lucas, capítulo 8, verso 15. ¿Dar fruto con paciencia? Paciencia se refiere a perseverancia y resistencia. ¿Sabes por qué se necesita de paciencia? Porque toma tiempo que la semilla dé fruto. No ocurre de la noche a la mañana. Así como el agricultor espera pacientemente el fruto precioso de la tierra, tú también necesitas paciencia. Ve a Santiago capítulo 5, verso 7. Tu cosecha llegará de manera incremental, primero al 30, luego al 60 y finalmente al 100 por uno. Al comenzar a participar de la Santa Cena, quizás veas alguna mejoría, pero el dolor sigue presente. Esa es una cosecha del 30 por uno. No te rindas. Sigue participando de la Santa Cena con fe hasta que obtengas tu cosecha del 60 por uno. Es entonces cuando sabes que ha habido una gran mejoría. Puedes incluso sentirla, pero todavía quedan algunos síntomas. Ese es el momento de seguir perseverando, de seguir confiando, de mantener tus ojos en la obra consumada de Jesús, hasta recibir tu cosecha al 100 por uno y experimentar una sanidad completa. Tu cosecha llegará de forma incremental, primero 30, luego 60 y luego 100 por uno. Tu cosecha del 100 por uno viene cuando tienes dolor en el cuerpo o estás cansado de escuchar reportes negativos. Sé que lo último que quieres es soportar otro momento más con esos síntomas, pero incluso si no ves tu sanidad de inmediato, por favor, no permitas que el enemigo te venda la mentira de que nunca vas a sanar. Sigue regando la semilla de la palabra de Dios y espera pacientemente hasta que eche raíces. A su tiempo cosecharás. Gálatas capítulo 6, verso 9. La Biblia nos dice que Abraham obtuvo la promesa después de haber esperado con paciencia. Hebreos capítulo 6, verso 15. Aunque Dios había jurado bendecirlo y hacer de él una gran nación, según lo que dice Génesis capítulo 12, verso 2, hubo una lucha de fe. La bendición no se manifestó al día siguiente, ni siquiera al año siguiente. De hecho, tomó unos 25 años antes de que Abraham y Sara tuvieran a Isaac. Ve a Génesis capítulo 21, verso 5. No te estoy diciendo que tú tengas que esperar 25 años. El principio aquí es que puede tomar algo de tiempo, pero recibirás tu promesa. Tal vez tu sanidad no sea inmediata, pero cree que viene el cambio. Si has estado esperando por un tiempo y te sientes desanimado, deja que la promesa de Dios te fortalezca. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías capítulo 55 del verso 10 al 11. La palabra de Dios no volverá a él vacía. Tal vez ya participaste de la Santa Cena y oraste, pero no parece suceder nada. Tal vez incluso sientes que solo estás repitiendo un ritual porque te has desanimado. ¿Qué hacer? Sigue regando la semilla de la palabra de Dios y a su tiempo cosecharás. Sigue regando la semilla con la lluvia de su palabra. Cuando una semilla es sembrada, no ves nada de inmediato, pero sabes que empezará a brotar. No tienes que seguir desenterrándola para comprobarlo. Del mismo modo, cuando la semilla de la palabra de Dios se siembra, tu parte es tener fe en su poder y ser paciente, creyendo que no volverá vacía. Y así, como la tierra da fruto de forma gradual, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Marcos capítulo 4, verso 28. Declaro que recibirás la cosecha completa de tu sanidad. El terreno está listo para tu sanidad. Voy a compartirte una revelación que el Señor me dio hace unos años. Nunca he escuchado a nadie más enseñar esto, y sé que te va a bendecir. Ten fe en el poder de su palabra y sé paciente. Su palabra no volverá vacía. Aunque Jesús usa la analogía del sembrador y la semilla para hablarnos de la palabra de Dios, también encontramos
imágenes agrícolas para ayudarnos a entender el sufrimiento violento que Él soportó por nuestra sanidad. Lee el siguiente versículo conmigo, y dice: Sobre mi espalda araron los aradores, hicieron largos surcos. Salmo capítulo 129, verso 3. Este salmo es mesiánico y es una imagen del azote que sufrió nuestro Señor. Mientras lo leía un día, sentí que el Señor me decía: no leas esto a la ligera. Medita en por qué use palabras relacionadas con la agricultura. ¿Por qué el Señor no dijo: golpearon mi espalda o incluso azotaron mi espalda? ¿Por qué no usó palabras como golpear o herir? En cambio, Él dijo: sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Vea el Salmo capítulo 129, verso 3. Los aradores arrastran un arado afilado que penetra la tierra para romperla y hacer surcos profundos, en preparación para sembrar semillas. Déjame mostrarte una imagen de cómo lucen los surcos. Los surcos hechos en la tierra con un arado permiten la siembra de semillas y la irrigación. En el Salmo 129, los surcos hablan del azote que Jesús recibió para nuestra sanidad. Creo que eso fue exactamente lo que sucedió con la espalda de nuestro Señor Jesús. Cuando fue azotado por los soldados romanos, fue como si toda su espalda hubiera sido arada. Las víctimas del flagelo romano eran azotadas con un gato de 9 colas, un látigo compuesto por varias correas de cuero largas, incrustadas con fragmentos de hueso roto, metal y ganchos. Con cada golpe, las correas se enrollaban alrededor del cuerpo de la víctima y los fragmentos se incrustaban en su carne. Cuando el látigo se tiraba hacia atrás con fuerza, la piel del condenado era arrancada y su carne era desgarrada y quedaba hecha jirones. Cada una de esas heridas rasgó la carne de nuestro Señor, haciendo surcos profundos y largos en su espalda. Pero cuando terminaron de azotarlo, creo que no quedaba ni un solo pedazo de piel en su espalda. El Salmo 22, un salmo mesiánico, nos dice que incluso sus huesos estaban expuestos y lo miraban. Salmo capítulo 22, verso 17. Y esto es lo que el Señor me mostró. No fue coincidencia que se usara el lenguaje de la siembra para describir el horrible azote que sufrió nuestro Señor Jesús. Los surcos se hacen para que puedan sembrar semillas. Cuando sientas que no tienes fe para creer en sanidad, la palabra de Dios dice que solo necesitas fe tan pequeña como una semilla de mostaza. Lucas capítulo 17, verso 6. Así que no se trata de cuán fuerte es tu fe, sino de sembrar tus pequeñas semillas de fe en la buena tierra que es nuestro Señor. Cuanto más veas lo que Él ha hecho por ti y cómo permitió que su espalda fuera arada por ti, más crecerá tu fe y más experimentarás una cosecha de sanidad. Cuando su espalda fue lacerada en surcos, Él estaba permitiendo que se sembrara la semilla para tu sanidad del colesterol, de la presión alta, hernias, artrosis. Estaba permitiendo que se sembrara la semilla para sanar ese tumor. Estaba permitiendo que se sembrara la semilla para sanar el asma y el eczema de tu hijo. Sea cual sea la condición que tú o un ser querido estén sufriendo, el sufrimiento y sacrificio de Jesús, el arado y los largos surcos en su espalda, hablan de cómo el precio de tu sanidad ha sido pagado por completo. Ahora, extiende tu mano en fe y recibe tu sanidad. ¿Eres tan amado? Tan pero tan amado. Cada vez que participes de la Santa Cena, recuérdalo a Él. Nuestro Señor Jesús sufrió cada enfermedad en tu lugar para que tú no tuvieras que pasar por ese dolor. Él llevó tus enfermedades y dolencias en su propio cuerpo. Cargó tus dolores físicos y tus tristezas mentales. Fue herido por tus pecados y rebeliones. Fue molido por tus iniquidades. El castigo que trajo tu paz y bienestar cayó sobre Él. El precio de tu sanidad ha sido pagado en su totalidad, y por sus heridas fuiste sanado. Isaías capítulo 53 del verso 4 al 5. Quizá aún estés esperando en Dios que los síntomas salgan de tu cuerpo, pero yo ya sé cómo termina esto. No se acaba hasta que su victoria se manifieste gloriosamente. Que seas consciente de que el mismo Señor te está edificando y fortaleciendo con su palabra, contrarrestando cada ataque con su verdad y guardando tu corazón de cada mentira del enemigo. Y aún mientras esperas tu cosecha al 100 por 1,
que experimente su amor por ti como nunca antes.